Hola, buenas tardes. Mi nombre es Giovanna Martínez. Soy estudiante del TEC Milenio y voy a presentar mi evidencia final de Historia de la Psicología. Mi maestra es Aurora García. Comenzamos. El primer filósofo del que les voy a hablar es Alcmeón de Crotona, 500 a.C. Este filósofo lo que hizo fue que realizó muchas disecciones en diferentes animales y dijo que tanto el cerebro como el corazón eran los únicos órganos que estaban conectados entre sí. También dijo que el cerebro era nuestro órgano del entendimiento y que por medio de este percibíamos diferentes sensaciones, y gracias a esto pues llegó a la conclusión de que el cerebro era el instrumento de pensamiento y de memoria. Ahora bien, el filósofo que sigue es Sócrates, 469 a.C. Pues lo que nos dice Sócrates es que él le dio comienzo a la ciencia de la antropología. Esto fue en Grecia y tuvo mucho impacto en esta ciencia. Pues también estableció dos partes fundamentales del modelo científico, que son la de la definición universal y la del procedimiento inductivo. Ahora bien, ahora les hablaré de Hipócrates, 460 a.C. Él lo que hizo fue que nos presentó la teoría de los cuatro humores. Dice que nuestro cuerpo humano pues se compone de cuatro sustancias básicas y estas se conocen como los humores, los cuales lo que van a hacer es mantener un equilibrio que debe de evitar diversas enfermedades en nuestro organismo, pero también en nuestro espíritu. Continuamos con Platón, 427 a.C. Él dice que el alma es el verdadero yo del ser humano, y también nos dio a conocer su alegoría de la caverna. Esto es muy importante. Lo que yo entendí es que nos permite explorar la visión que Platón tiene del conocimiento y la educación, ya que para él el conocimiento real era distinto al del mundo aparente. O sea, en resumidas cuentas, pues es el hombre con el conocimiento y la ignorancia. Y este fue un aporte muy grande para la psicología, esta alegoría, y también el famoso dualismo platónico que divide a un mundo sensorial y a uno intangible. Ahora bien, vamos a seguir con Aristóteles, 384 a.C. Pues él es una figura bastante importante en la historia de la psicología porque fundó muchas instituciones científicas. También fue el primero en tratar diversos temas como son la memoria, la sensación, los sueños, el sueño, la geriatría, entre otras cosas bastante importantes para la psicología. De igual modo él escribió el Tratado Sistemático de la Psicología y de la Historia de la Psicología. Yo creo que este filósofo lo tenía que decir tal cual porque es muy importante. Continuó con René Descartes en 1596. Pues él fue el primer filósofo en iniciar un gran cambio con su frase pienso luego existo, lo que yo entendí es que nos trata de decir que si el hombre piensa, pues entonces sí existe, y esto nos trae diferentes emociones por consecuencia. También puede concebir su propia existencia y el mundo como su propia realidad, porque existe el hombre, entonces puede tener su propia realidad. También supone el cambio de la modernización en la psicología. O sea, René Descartes llegó a modernizar la psicología. Continuamos con John Locke en 1632. Pues él dice que cuando nacemos nuestra mente es como una libreta que está totalmente en blanco y esto se irá llenando con lo que nosotros vivimos día a día. En su época este planteamiento causó bastante ruido por los conocimientos contemporáneos que había antes. Pero él también marcó las bases para que luego psicólogos como Jean Piaget y Lev Seminovich pues desarrollaron teorías como la de el individuo evoluciona a partir de la experiencia y la interacción que tiene con otros. Ahora pasemos con Dorothea Linde Dix, 1802 a 1887. Lo que hizo ella es que desarrolló diagnósticos para enfermos mentales y aparte fue la promotora del concepto de higiene mental. Fue una defensora de los enfermos mentales indigentes que a través de un programa vigoroso y cumpliendo las legislaturas estatales del Congreso de los Estados Unidos creó la primera generación de asilos mentales.
Seguimos con Edward Seguin, 1812 a 1880. Pues bueno, él fue un médico pionero para la educación de niños con discapacidades mentales. Hablemos de otra persona importante, Dr. John Martin Hallow, 1819 a 1907. Lo que hizo el doctor fue que estudió el cerebro de Gage. Para quienes no saben quién es él, pues era un sujeto donde una explosión accidental dirigió una barra de hierro desde su mejilla hasta el tope de su cráneo, y esto le cambió su carácter. El doctor logró demostrar que tenía una lesión cerebral en los lóbulos frontales y que esto le provocó el cambio de personalidad. Aparte, preservó su cráneo post-mortem con el fin de saber el secreto de los procedimientos conductuales y el pensamiento que éste sufrió. Continuamos hablando de Francis Galton, 1822 a 1911. Él tuvo pues un enfoque orientado a los aspectos hereditarios y tuvo mucha influencia de las ideas pues evolutivas. Es conocido como el padre de la estadística psicológica y aparte realizó muchos aportes en el desarrollo de técnicas del estudio de las diferencias individuales. También introdujo lo que conocemos como los test mentales. Seguimos hablando de Wilhelm Wundt, 1832 a 1920. Pues bueno, él fue maestro y punto de referencia para otros psicólogos de su época. Aparte fue el fundador de la escuela experimental. Esta escuela nos trata de decir la experiencia inmediata, o sea, nuestro momento justo para tener experiencia. De hecho, a él también se le conoce como el fundador de la psicología experimental. Otro sujeto importante es William James, 1842 a 1910. Él fue profesor de psicología en la Universidad de Harvard, donde también fue estudiante de la misma. Es conocido como el fundador de la psicología funcional. Todos sus estudios trató de enfocarse en cómo funcionaba nuestra mente, esto para ayudar al humano a adaptarse y poder sobrevivir pues en su medio. Continuamos con Ivan Pavlov, 1849 a 1936. Es una de las figuras más importantes en lo que viene siendo el estudio del condicionamiento, porque él inventó una técnica que permitió acometer una serie prolongada y sistemática de experimentos pues que estaban bastante controlados. Sus trabajos estimularon las investigaciones en esta área y establecieron procedimientos y conceptos fundamentales en la psicología. Uno de esos experimentos muy importantes fue el de condicionar perros para que saliven ante un estímulo. Esto estaba relacionado con la comida y el sonidito de la campana. Ahora les hablaré de una persona muy importante que es Sigmund Freud, 1856 a 1939. Pues él fue un médico neurólogo austriaco, era de origen judío y se le conoce como el padre del psicoanálisis. Esto es una teoría sobre el funcionamiento de la mente y un método utilizado para ayudar a las personas que tienen problemas de salud mental. Es una rama muy importante de la psicología clínica y lo que yo entiendo es que es una teoría que investiga y ayuda a comprender el funcionamiento mental normal y también patológico de las personas. Continúo hablando de Alfred Binet, 1857 a 1911. Él fue un pedagogo, grafólogo y psicólogo francés. Se le conoce por su esencial contribución a la psicometría y a la psicología diferencial y también porque es el diseñador del test de predicción del rendimiento escolar, que es muy usado. Seguimos con James Cattell, 1860 a 1944. Él trabajó con un enfoque antropométrico, sensorial y motor, pues él se dedicaba a aplicar test experimentales en distintas universidades de los Estados Unidos. Está considerado como uno de los psicólogos más importantes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es representante de la llamada Escuela Americana de Psicología. Más adelante les hablaré sobre esta. Ahora bien, hablemos de Edward Bradford, 1867 a 1927. Él fue un psicólogo y profesor anglo-estadounidense, aparte fue discípulo de Wilhelm Wundt y fundador de la psicología estructuralista, que divulgó en Estados Unidos. Al igual que con las teorías de su maestro, después de establecerse en ese país, fue el fundador del primer laboratorio experimental de psicología,
desarrolló las ideas de su maestro aportando una lógica introspectiva. Ahora hablemos sobre Edward Lee, 1874 a 1949. Él es considerado el antecesor de la psicología conductista estadounidense. Sus principales aportaciones fueron el aprendizaje por el ensayo-error y la ley-efecto. Sus estudios sobre la conducta animal le permitieron desarrollar la teoría del conexionismo. Su libro Animal Intelligence hizo que se refiriera a él como el primer psicólogo norteamericano reconocido internacionalmente. Ahora les hablaré de John Watson, 1878 a 1958. Lo que a él se le atribuye es que es el padre del conductismo, porque llegó a manifestar que la conducta es el único objeto de la psicología, puesto que consideraba que los contenidos de la mente y de la conciencia no podían someterse a ningún tipo de análisis objetivo. Continuaré hablando del Instituto Psicológico. En 1879, Wundt hace la fundación del primer laboratorio especializado en psicología. Este fue fundado en Leipzig, es conocido como el Psychological Institute. Nace la psicología como ciencia aquí, considerado el primer laboratorio de la nueva disciplina. Sirvió de inspiración y de referencia a cadenas de laboratorios repartidos en el mundo. Ahora les hablaré de Max Weitermeer, 1880 a 1943. Él es gran parte de la labor de los psicólogos de la Gestalt. Se centró en el estudio de la percepción de estructuras ambiguas y complejas, elaborando y desarrollando un conjunto de ideas que conformarían la base de la psicología de la Gestalt. Continuamos con Hermann Rorschach, 1884 a 1922. Él fue un psiquiatra con un enfoque psicoanalista que se interesó en la necesidad de evaluar los elementos de personalidad y psicopatológicos de manera indirecta con los pacientes. Fue el creador del test de manchas de tinta. Es conocido como un test o análisis de manchas simétricas de tintas plasmadas en 10 láminas diferentes. Dicho test porta su apellido y se sigue usando actualmente. Continuando con un momento significativo en la historia de la psicología, continuamos con los estudios de la histeria en 1895. Freud y Breuner publican la segunda edición de Estudios de la Histeria. La psicoterapia consiste en la catarsis y abreacción por la palabra. Esta palabra de catarsis es la liberación emocional que se produce con el método de asociación libre. Esto pues podríamos entenderlo aún más si leyéramos el libro de Freud. Pero pues en otras palabras se refiere a una liberación emocional que hace referencia a lo que es una purgación de conflictos inconscientes. Ahora les hablaré de Vygotsky, 1896 a 1934. A partir de sus trabajos sobre neuropsicología, se ganó el reconocimiento de los psicólogos experimentales rusos y comenzó a trabajar como investigador y maestro en el Instituto de Psicología Experimental de Moscú. Desarrolló el concepto de la zona de desarrollo proximal, que se refiere a la distancia entre las conductas que un niño puede ejecutar por sí mismo y aquello que es capaz de hacer con ayuda de otros o con un mayor dominio. Seguimos con Piaget, 1896 a 1980. Él fue un biólogo y psicólogo constructivista suizo que realizó estudios sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño, que a su vez fueron de gran importancia para el campo de la psicología evolutiva y de la pedagogía moderna. Realizó la teoría del desarrollo cognitivo. De igual modo, hizo muchos aportes para la genética. Ahora, hablando de otro momento significativo, sería la teoría de la fantasía. 1897. Freud comienza a pensar en la teoría de la fantasía, la idea o fantasía de haber sufrido un abuso o seducción como parte de la formación de la sintomatología neurótica. En esta teoría, Freud en aquellos años pensaba que la fantasía era una expresión disfrazada y una satisfacción parcial de un deseo que estaba pues en nuestro inconsciente. Luego, en 1898, pues Freud publica La sexualidad en la etiología de las neurosis. Ahora continuaré hablándoles de libros famosos. 1899, Freud termina su libro más famoso, La interpretación de los sueños. Asimismo, comienza a introducir el mito de Edipo Rey para explicar fenómenos psíquicos.
Para entender mejor, el mito de Edipo Rey expresa el deseo inconsciente y universal que todo espectador reconoce como propio, esto según Freud. Ahora les continuaré hablando sobre una línea importante en la historia de la psicología. Esta surge a partir de 1898 y 1902, que empiezan a surgir diversas escuelas. Les empezaré hablando de la escuela clásica, que esta fue creada por Sigmund Freud. Se trata esta escuela de la asociación libre, la atención parejamente plosante, la transferencia, el inconsciente, la represión y el complejo de Edipo. Este complejo de Edipo, para entenderlo mejor, no es el que les comentaba antes de Edipo Rey, sino que Freud trató de explicarnos que se descubre el sexo opuesto, atracción hacia el progenitor del sexo contrario, en este caso del niño hacia la madre, y el odio al otro. Y pues igual de que pasa con la niña, pero al revés. Ahora bien, continuaré hablando de la escuela inglesa. Esta le pertenece a Melanie Klein. Habla de una posición esquizoparanoide, posición depresiva, yo precario, complejo de Edipo temprano, pecho bueno, pecho malo. Esto último es un poco confuso y trataré de explicárselos con mis propias palabras y más resumido. El objeto ideal o pecho bueno es la realidad de experiencias placenteras proporcionadas por la madre que alimenta y da amor a su hijo, y el objeto persecutorio pecho malo es la realidad de experiencias de hambre y dolor. Seguimos con la escuela francesa, esta es de Lacan. Habla de 3 tiempos del complejo de Edipo: el significante, significado, metáfora, metonomía, el inconsciente estructurado como un lenguaje, el estadio del espejo como formador del yo. Esto de los 3 tiempos de Edipo también está un poquito complicado, pero también trataré de explicarlo. El primer tiempo es el padre velado, o sea, su padre está ahí de manera pues velada. El niño desea ser el deseo de la madre. En lo que viene siendo el segundo tiempo es el padre prohibidor, ya que el niño se liga pues a lo que viene siendo las reglas del padre. Y nuestro tercer tiempo es el padre dador o posibilitador. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya va saliendo como que el complejo de Edipo de todo esto. La siguiente escuela de la que vamos a hablar pues es la escuela americana. Esta le pertenece a Anna Freud y a Heinz Hartmann. Pues ellos tratan de explicar la diferencia entre la psicoterapia psicoanalítica y el psicoanálisis. Trabajo más focalizado, propiciar la aparición de la transferencia positiva. En otras palabras, porque ya vimos que las escuelas están muy confusas, pues el psicoanálisis ya habíamos visto que es un tratamiento pues más profundo, que su meta es reestructurar la personalidad del paciente. En cambio, la psicoterapia psicoanalítica tiene como objetivo la desaparición de síntomas específicos o resolver una situación que puede resultar perturbadora para el paciente. Continuamos con un personaje llamado Alexander Luria. Él es de 1902 a 1977. La tarea principal de este personaje fue la neuropsicología, sobre cuyas investigaciones elaboró la teoría de la localización de las funciones psicológicas superiores del hombre. A esta teoría la denominó la localización sistémico-dinámica de las funciones. Seguimos con uno de los personajes más importantes, que es Carl Rogers, 1902 a 1987. Esto te los tengo que decir así tal cual para que me entiendan. Él se centró en la terapia al cliente, o sea, él no veía a los pacientes como pacientes, sino como un cliente. Fue uno de los máximos exponentes de la psicología humanista y nos introdujo una visión de cómo es la personalidad humana. Esto de la terapia centrada en el cliente es muy importante porque se trata de que él pueda explorar la situación vital en la que se encuentra y sus propias emociones, porque es mejor la relación con un cliente que si viéramos como al profesional de la salud, entonces te da como que una mejor vibra, por así decirlo. Seguimos con otra fecha importante, que es 1904. Pavlov gana el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones sobre la ley de reflejo condicionado y la ley de reflejo condicional. Continuamos en 1904 a 1990 con F.B. Skinner. Lo que tengo que decirles sobre Skinner es que él es el divulgador del conductismo. O sea, gracias a él ahora conocemos la rama de la psicología que llamamos cognitivo-conductual. Skinner fue un psicólogo y filósofo que condujo un trabajo pionero en la psicología experimental y defendió el conductismo, obviamente,
que él consideraba el comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo. Más adelante les hablaré de algo muy importante de este personaje. Seguimos en 1905, se crea la teoría psicosexual de Freud. Explica el desarrollo global de la personalidad del niño desde el nacimiento hasta lo que considera la culminación del desarrollo psicosexual. Me voy a extender un poquito aquí. Freud describe cómo la personalidad se desarrolla a lo largo de la infancia, y estas etapas del desarrollo psicosexual empezamos en la etapa oral. Esta va desde el nacimiento hasta los 18 meses. El conflicto principal es el proceso de destete. Luego sigue la etapa anal, desde los 18 meses hasta los 3 años. El conflicto principal es el control de esfínteres. Luego sigue la etapa fálica, desde los 3 a los 6 años. Es la aparición del complejo de Edipo que ya se había mencionado antes. Luego seguimos con la etapa de latencia. Esta va desde los 6 años a los 12. Aquí empieza el desarrollo de las habilidades sociales y la comunicación. Y por último tenemos la etapa genital. Es desde los 12 años en adelante, es el resurgimiento de los intereses sexuales. Ahora seguimos con la fecha de 1908 a 1970. Esta fecha le corresponde al personaje de Abraham Maslow. Él fue un psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista. Él desarrolló la teoría del desarrollo humano y la motivación. Otra fecha importante es que en 1913 Watson publica sus pensamientos en el libro La psicología tal y como la ve el conductista. Luego, en 1914 igualmente Watson ahora publica otro libro, El conductismo, una introducción a la psicología comparativa. Continuamos hablando de Joseph Wolf, 1915 a 1997. Él se basa también en investigaciones sobre neurosis experimentales para crear la terapia por desensibilización sistemática, con la cual manifiesta que con técnicas de relajación y aproximaciones a las situaciones ansiógenas puede desaparecer la ansiedad. Ahora les hablaré de otro personaje importante que es Jerome Bruner, 1915 a 2016. Él fue un catedrático de psicología cognitiva en la Universidad de Harvard y fundador del primer centro de psicología cognitiva llamado Centro de Estudios Cognitivos. Bruner propone 3 modelos de aprendizaje: en activo, icónico y simbólico, ya que mencionaba que el desarrollo cognitivo se basa en una serie de esfuerzos seguidos por periodos de consolidación para dominar ciertas capacidades antes de dominar otras. Luego les hablaré de una fecha que les va a parecer de que no tan importante, y es que en 1917 Vygotsky se metió en un problema porque estuvo involucrado en la actividad política por motivo de la Revolución Rusa. No voy a hablar tanto de eso porque no me parece de que tan importante, pero pues era una fecha ahí que quería resaltar. Ahora, 1923 fue importante porque Piaget publica su obra El lenguaje y el pensamiento del niño. Luego, en 1925, Vygotsky igualmente, él publica sus obras Psicología educativa y el significado histórico de la crisis de la psicología. Al año siguiente, en 1926, ahora Piaget publica su obra La representación del mundo en el niño. Y continuando intercalado, en 1927, Vygotsky publica su obra El pensamiento y el lenguaje. Ahora hablemos de otro personaje que es Ulrich Neisser, 1928 a 2012. Él fue un psicólogo y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Es conocido como el padre de la psicología cognitiva. Neisser investigó y escribió acerca de la percepción y la memoria. Ahora les hablaré de Chomsky, 1928, y de que sigue vivo actualmente. Hizo de que varias cosas, así que se las voy a decir de casi tal cual lo que hizo para que me entiendan. Se doctoró en 1955 y luego pasó a formar parte del equipo docente de Massachusetts.
en el Institute of Technology. Es un autor de la llamada gramática generativa o universal. También se le considera el responsable de la llamada revolución cognitiva a mediados del siglo XIX por su concepción del lenguaje como parte de la ciencia cognitiva. Fue de los primeros en proponer una distinción entre la gramática mental y la descriptiva. Ha escrito muchos libros de crítica social. Ahora continuamos con otro personaje, se llama Jerry Fodor, 1935 a 2017. Él es el creador de la teoría de la modularidad de la mente, en la cual se menciona que la mente se divide en compartimientos con funciones específicas. Además, es el padre del funcionalismo. Realizó una gran cantidad de publicaciones y la que más destacó fue su obra La modularidad de la mente. Llegamos a otra fecha importante que es 1936. Se crea la caja de Skinner. Este es algo de los que les quería hablar. Bueno, la caja de Skinner es un instrumento de laboratorio utilizado en el análisis experimental del comportamiento para estudiar el comportamiento de los animales. Esta caja lo que incluía es una palanca que el animal podía manipular, así como un dispensador de alimento o agua asociado a este. En este caso fue un ratoncito. Entonces le picaba la palanca y le daba comida. De este modo la rata que metieron ahí a esa caja aprendía a alimentarse por sí misma. Esta obtención del alimento se llama la respuesta operante. Continuamos en 1967 y 1976. Bueno, en esta fecha Neisser publica su obra Cognitive Psychology y la Cognition and Reality. Luego, para 1986, Freud desarrolló una técnica en su artículo y la llamó la herencia y la etiología de las neurosis, o sea, el psicoanálisis. Luego quiero hacerles mención así rápida de otro personaje que fue Howard Gardner. Él fue psicólogo y aparte maestro en la Universidad de Harvard. Es muy conocido en el ámbito científico porque hizo muchas investigaciones sobre las capacidades cognitivas y aparte formuló una teoría que se llama las inteligencias múltiples. Gracias a que este personaje fue muy inteligente, fue el primer estadounidense en recibir un premio Grawemeyer, no sé si se diga así, de la Universidad de Louisville, no sé. Luego, en 2011, este personaje, Gardner, vuelve a ser galardonado al Premio Príncipe de las Austrias de Ciencias Sociales. Ya para casi finalizar, les quiero compartir desde 1980 hasta la actualidad básicamente, y son las áreas de la psicología. Empezaré hablándoles de lo que es la psicología organizacional. O sea, esta rama se sigue actualizando actualmente y muchos piensan de que, es RH y ya. Pero en realidad se dedican al estudio del comportamiento de las personas en el entorno laboral. El objetivo es poder comprender y mejorar esa relación que hay entre las personas en su empresa o así. Aparte de que dar dinámicas para dichas organizaciones. Luego está la psicología educativa, que incluso hace apenas poco comenzó a tomar como que auge. Y esta lo que hace es que en escuelas y universidades trata de mejorar la calidad de las enseñanzas en el aprendizaje de los estudiantes y aparte ver por su bienestar psicológico en lo que viene siendo dentro de la escuela. El objetivo de esta es comprender cómo las personas aprenden y cómo puede optimizar el proceso educativo para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Luego seguimos con la neuropsicología. Aquí tuvo un punto muy marcado en lo que es la Segunda Guerra Mundial, porque muchos soldados quedaron lastimados y se trataba de ver cómo podían rehabilitar esas lesiones cerebrales. Esta se dedica a explorar la relación que hay entre el cerebro y el comportamiento humano. Su objetivo es comprender lesiones cerebrales, trastornos neurológicos y cómo estos afectan la cognición y el comportamiento.
Y claro está, cómo vamos a abordar estos problemas desde una perspectiva clínica e investigacional. Esto está de que muy relacionado a lo médico también. Continuar hablando de psicología clínica, pues esta se aplica en muchísimos entornos. Pues no solo es una clínica, sino que a veces también dentro de una institución puede haber un psicólogo clínico, o sea, en una empresa, en una escuela y así. Pues su objetivo principal pues es ayudar a que las personas superen sus desafíos emocionales y psicológicos. Igualmente ellos tratan de promover la salud mental y el bienestar y tratar pues trastornos mentales para mejorar la calidad de vida de los individuos. Luego está lo que es la psicología social y pues la verdad se aplica en muchas cosas. Publicidad, política, educación, tratar de resolver conflictos, la salud pública, entre muchísimos otros. Esta trata de comprender cómo las personas interactúan y se influyen mutuamente y cómo se puede abordar los problemas sociales psicológicos relacionados con estas dinámicas. Y ya por último tengo la psicología deportiva. Esta es de que bastante nueva y pues es en entornos obviamente deportivos. Su objetivo pues es mejorar el rendimiento de los deportistas, promover la salud mental en el ámbito deportivo y abordar desafíos psicológicos a los que se puedan enfrentar pues estos atletas en su carrera. Y es una rama bastante reciente como les acabo de mencionar. Igualmente tratan de apoyar de que atletas a todo nivel, no solo atletas olímpicos o así, o sea, están de que en varios equipos. Bueno, ahora sí, hasta aquí finaliza mi evidencia. Muchas gracias por su atención.